¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo un gobierno, especialmente a nivel local, un municipio, un departamento, cómo se asegura de poder cumplir las promesas de jubilación que les hizo a sus trabajadores hace décadas? Es que es una deuda enorme y a muy, muy largo plazo. ¿Cómo se planifica algo así? Es, yo diría, uno de los mayores desafíos de las finanzas públicas. Y no se trata solo de dinero, sino de confianza en las instituciones. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un mecanismo legal que se diseñó precisamente para eso. Recibimos una serie de documentos, principalmente extractos de una ley colombiana, la Ley 549 de 1999, que aborda este problema de frente. Sí, Nuestra misión será desentrañar cómo esta ley creó un sistema para, básicamente, obligar a las entidades territoriales a ahorrar y garantizar el pago de sus deudas pensionales. y en el centro de todo está una figura clave, el FOMPET, el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Vamos a analizar su creación, su funcionamiento y, sobre todo, por qué es tan crucial para la estabilidad económica de las regiones en Colombia. Bien, empecemos por el principio. El material que tenemos deja clarísimo que había un problema gigante: los pasivos pensionales. Suena muy técnico, pero ¿qué significa realmente? Es la suma de todas las obligaciones de pensiones que una entidad acumuló en el tiempo. El artículo 1 de la ley lo define bastante bien. Incluye bonos pensionales, reservas matemáticas, deudas compartidas, principalmente de antes de la gran reforma pensional de 1993. O sea, en palabras sencillas, es una deuda gigante con los futuros pensionados. Y la ley no se anda con rodeos, por lo que veo. El mismo artículo 1 establece una meta, muy ambiciosa: Ambiciosísima. cubrir el 100% de ese pasivo para el año 2044. Es un horizonte de casi 50 años. Exacto. Es una política de Estado a larguísimo plazo. La ley obliga a mirar más allá del ciclo político de 4 años y a construir un ahorro forzoso. Esa es la clave, para garantizar esas pensiones. Para lograr esa meta, la ley crea esta herramienta central, el FOMPET. ¿Cómo funciona esta entidad? Aquí está lo fascinante, y el artículo 3 lo describe muy bien. El FOMPET no es una entidad con personería jurídica propia. No es una nueva agencia estatal. No, es un fondo, una cuenta gigante administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y dentro de ese fondo, cada municipio y cada departamento tiene su propia subcuenta. O sea, el dinero sigue siendo de la entidad territorial, Sí, pero está guardado en una caja fuerte nacional. territorial. El FOMPET es solo el administrador de los recursos. Su trabajo es garantizar que el dinero esté ahí cuando se necesite. Y no lo administra directamente el ministerio, ¿cierto? El artículo 7 menciona administradores profesionales. Correcto. Los recursos se manejan a través de patrimonios autónomos. Estos los constituyen administradoras de fondos de pensiones, fiduciarias o aseguradoras, tanto públicas como privadas, Ah, ok. Se seleccionan por licitación pública. Lo que se busca es una gestión financiera profesional para que los recursos generen rendimientos, para que la plata crezca. Claro. Aquí es donde se puede muy interesante, porque llenar este fondo requiere una cantidad enorme de dinero. El artículo 2 detalla una lista de fuentes de financiación que es muy variada. Es una estrategia diversificada para no depender de una sola fuente. Hay ejemplos notables. A ver. Por ejemplo, un 10% de los recursos de privatizaciones a nivel nacional, Ok. un 15% del dinero de la venta de activos de las propias entidades territoriales, y porcentajes de impuestos específicos, como el impuesto de registro, un 20%, y el de timbre nacional, un 70%. Y hay un detalle que me pareció curioso. ¿El de los juegos? El 100% de los ingresos de la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar. Las loterías. Las loterías financiando pensiones, sí. También se menciona un descuento directo de las transferencias nacionales, que parece ser el músculo de todo esto. Sí, esa es una de las fuentes más importantes. Un 4% del Sistema General de Participaciones. Que es el dinero que la nación le transfiere a las regiones. Exacto. Ese 4% se deduce automáticamente, en la fuente, y va directo al FOMPET. Y lo mismo ocurre con una porción de las regalías por explotación de recursos naturales. Es un ahorro que no depende de la voluntad política del gobernante de turno, entonces. Justamente. No le preguntan al alcalde si quiere ahorrar. Simplemente, el dinero nunca llega a sus manos.
Tener el dinero es una cosa, pero la ley parece muy estricta sobre cómo y cuándo se puede usar. El artículo 6 es la columna vertebral de la disciplina del sistema. La regla de oro es: A ver, no se pueden retirar recursos hasta que la suma del saldo en el FOMPET, más otras reservas pensionales que tenga la entidad, cubra el 100% de su pasivo pensional calculado. es decir, hasta que la tarea no esté completa, el dinero es intocable. Totalmente intocable. ¿Y qué pasa cuando una entidad llega a esa meta del 100%? ¿Cuál es el premio? A partir de ese momento, puede empezar a usar los recursos del fondo para pagar las mesadas pensionales. Y además, los recursos que antes iban obligatoriamente al FOMPET, como los porcentajes de impuestos, se liberan. Ah, claro. Y la entidad los puede usar para otros fines. Es el gran incentivo para cumplir la meta. Y los documentos muestran una adición reciente, el artículo 12A, que habla de desahorro de excedentes. ¿Qué significa eso? Es una flexibilización importante. Si una entidad, por ejemplo, ya cubrió el pasivo de un sector específico, digamos educación, Ok. pero todavía no el de salud, con la regla original no podía tocar nada. Este artículo le permite usar los recursos excedentes de ese sector ya cubierto para financiar proyectos de inversión social. Es un premio al buen comportamiento que se puede disfrutar antes. Es un incentivo intermedio. Exacto. Un sistema tan complejo necesita supervisión. ¿Quién se asegura de que todo funcione? El artículo 8 crea un comité directivo. Y su composición es interesante porque mezcla al gobierno nacional Ministros de Hacienda, Trabajo, Planeación. con la representación local, gobernadores y alcaldes. O sea, las regiones tienen voz y voto. Claro, este comité define las políticas generales, aprueba las metodologías de cálculo y supervisa el funcionamiento. ¿Y qué pasa si un alcalde o gobernador decide no cumplir? Si no gira los recursos. La ley es muy severa. El artículo 10 establece que no hacer los trámites para cubrir el pasivo pensional es una falta gravísima a nivel disciplinario. ¿Que puede llevar a una destitución? ¿Sí? Pero la consecuencia más fuerte está en el artículo 15. ¿Cuáles? Prohíbe a la nación dar cualquier tipo de apoyo financiero. Créditos, cofinanciación. Cualquier cosa. Proyectos, garantías, a las entidades que no cumplan con la ley. Es un mecanismo de presión económica muy poderoso. Te aíslan financieramente. Te aíslan. Y a eso se suma la vigilancia financiera de la Superintendencia Financiera sobre los administradores de los fondos, como lo menciona el artículo 18. Hay múltiples capas de control. Sí, por todos lados. Ahora, varios artículos parecen ser adiciones recientes de una ley del 2025. Uno en particular, el 12B, habla de deudas de la nación con el FOMPET. ¿Qué está pasando ahí? Esto refleja una realidad financiera compleja. En algún momento, por una emergencia, se menciona un decreto de 2020. La nación tomó préstamos del FOMPET. O sea, el gobierno nacional usó parte del ahorro de las regiones. Temporalmente, sí. Y este nuevo artículo obliga a la nación a registrar y pagar esa deuda en las cuentas individuales de las entidades antes de que termine 2026. Y también introduce un mecanismo muy práctico: el cruce de cuentas. ¿Qué es eso? Es para sanear finanzas. Pensemos que un municipio le debe plata al Fondo de Pensiones de los Maestros, el FOMAJ. Ajá, Pero a su vez, la nación le debe plata a ese municipio por los préstamos del FOMPET. entiendo. Este cruce permite que la nación le pague directamente al FOMAJ en nombre del municipio. Se saldan dos deudas con un solo movimiento. Pura eficiencia. Entonces, para resumir, esta ley creó un sistema de ahorro forzoso y a muy largo plazo para que las regiones de Colombia puedan pagar sus deudas pensionales. ¿Correcto? Lo hizo creando un fondo nacional, el FOMPET, que se alimenta de una mezcla muy diversa de fuentes de ingresos, desde impuestos hasta loterías. Sí, sí. Y todo está blindado con reglas estrictas y consecuencias serias para quien no cumpla. Es un andamiaje institucional diseñado para imponer disciplina fiscal intergeneracional. Se obliga a los gobiernos presentes a ahorrar para cumplir promesas hechas en el pasado a trabajadores que se jubilarán en el futuro. Y para cerrar, ¿qué idea final nos deja esta exploración? Pues nos deja una pregunta provocadora. Este modelo crea un fondo específico y protegido por ley para una obligación a largo plazo muy concreta, las pensiones. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué otras grandes deudas sociales a futuro podrían beneficiarse de un mecanismo similar? ¿Cómo cuáles? Pensemos en la financiación de la adaptación al cambio climático, o el mantenimiento de infraestructura crítica, o la reconversión laboral ante la automatización. Temas que siempre son urgentes, pero nunca prioritarios. Exacto.
¿Sería posible crear FONPETs para otros desafíos cruciales que trascienden los ciclos políticos? Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar.